Una mirada a la misericordia. En ese tema vamos a estar hoy día. Conocemos la misericordia del Señor, disfrutamos la misericordia del Señor, pero a veces no la consideramos. Y es bueno a veces mirarla, como queremos hacer hoy, de una forma especial. Y eso está contenido en el Salmo 36, donde vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, vamos a pedirle su guía en oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos enseña siempre verdades, que nos confronta con nuestros pecados, que nos ayuda a buscar también en tu misericordia el cómo salir de esos pecados, porque vemos también en tu palabra el perdón, el amor, tu fidelidad, también el propósito que tú tienes por el cual nos has hecho tus hijos. Tantas cosas que agradecer, tantas cosas que aprender en un solo texto, tu preciosa palabra, donde tú te muestras a nosotros. Rogamos, Señor, que hables hoy a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces listos para partir. Todos estamos ya en el Salmo 36, que leímos recién, y ahora vamos a ver básicamente cómo vamos a ver la misericordia en este salmo que escribió David. O sea, estamos hablando de unos 3000 años atrás aproximadamente. Muchas veces vamos a escuchar noticias y a veces uno se cansa de ver noticias porque las noticias cada vez son más terribles, deprimen incluso, porque generalmente son malas. ¿Sabes por qué son malas? Porque el mundo es malo, así de simple. Y no nos debiera extrañar que cada vez escuchemos cosas más malas. A veces pasa que son tantas y continuas las noticias de maldad, de asesinatos, de guerra, etcétera, que empezamos como a acostumbrarnos. Murieron 10.000 personas no sé dónde y casi nos da un poco lo mismo y ya no nos asombra la maldad del mundo. Hasta que pase algo que nos deje así como, oh, y esto terrible que pasó, y ahí volvemos a esta capacidad de asombro. Entonces, la maldad tiene, en un sentido, estas dos caras. A veces nos asombra cuando vemos algo que no habíamos visto antes, y el hombre es capaz de hacer muchas cosas malas, o nos acostumbramos a ella por la repetición y repetición que hay en el tiempo. Y muchas veces vemos dos caras de un mismo hecho, como vemos dos caras en una moneda. De hecho, hace muchos años, por ejemplo, que en nuestro país no se acuña una moneda nueva. Por ejemplo, una moneda de 1000 pesos no existe. Supongamos que vayan a hacer una moneda de 1000 pesos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Oh, mira, una moneda de 1000 pesos. Vamos a ver la cara y vamos a ver el sello y nos va a asombrar lo que va a estar contenido ahí. Sin embargo, hoy día tenemos monedas que llevan muchos años circulando en medio nuestro que nos dan lo mismo, ni siquiera las miramos. ¿Por qué? Porque ya no nos asombra. Y eso pasa en nuestra vida espiritual también. Y a esto llama la atención el Salmo, que se divide en tres partes. De los versículos 1 al 4 va a hablar de que nuestra maldad es inmensa, pero la misericordia de Dios es mucho mayor. En la segunda parte va a hablar que necesitamos vivir de la misericordia de Dios. Y estos son los últimos versículos, del 10 al 12. Yo lo ordené así. Y la porción del medio, que va a ser la tercera parte, versículos 5 al 9, va a decir que necesitamos vivir de la misericordia de Dios porque la misericordia de Dios siempre es más grande que el pecado. Y David está exaltando eso, la misericordia de Dios ante la maldad del hombre. Siempre, siempre va a ser mayor porque la misericordia de Dios es infinita, así como Dios es infinito y damos gracias al Señor por eso. El tema es que vimos ya en la lectura que el Salmo parte hablando exactamente de la maldad del hombre. ¿La maldad de cuál hombre? ¿Del que tiene a Cristo o del que no tiene a Cristo? Y dije recién, nuestra maldad es inmensa. Nosotros también tenemos la capacidad de hacer el mal porque aún estamos, primero, en este mundo, segundo, en un cuerpo que aún no ha sido glorificado, que tiende también al pecado, aún cuando nuestro corazón ha sido cambiado por el Señor. Por lo tanto, de alguna manera esto también nos cae. Vemos, por ejemplo,
en Isaías, él va a decir en este precioso capítulo que habla de la cruz de Cristo, que habla de la salvación, en el capítulo 53, en el versículo 6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Quiénes? Todos, absolutamente todos. No hay ninguno que no haya pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos somos malos. Cada cual se apartó por su camino, cada cual se apartó de Dios. Y eso es una definición de maldad. Más, y esta es la segunda parte del versículo, Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y eso es misericordia. La misericordia de Dios triunfando sobre el pecado del hombre. Pero el pecado del hombre todavía está, permanece en este mundo. Y de las noticias que yo le hablaba al principio. Pablo va a decir algo similar en Romanos capítulo 3. Va a decir, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y empieza a describir lo mismo que Isaías. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Y en el versículo 17, dice, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esta es la realidad que vemos en el mundo, y cuando leemos en el Salmo 36, el versículo 1 va a decir, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y básicamente ese versículo está hablando de parte de Dios en cómo piensa el corazón del impío. ¿Qué dice el corazón del impío? Que no tengo ningún temor de Dios. No me interesa. Y esa es la forma de vida que tienen todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Y podríamos resumirlo en el mundo. Eh, perdón. Todos somos pecadores, por eso hablo de nuestra maldad. Y esa maldad viene de nosotros. En la carta a Santiago leemos, por ejemplo, de dónde vienen los pleitos y las envidias. ¿Y qué dice Santiago? De vuestros miembros. Wow, de nosotros. El mismo Señor Jesucristo va a decir que los malos pensamientos y una serie de pecados más vienen de dentro del hombre y eso es lo que contamina al hombre. Y uno se pregunta, ¿yo soy malo? ¿Tú eres malo? ¿Qué es ser malo? Y como dije recién, no sé si pasó muy rápido, pero maldad puede definirse como todo aquello que esté fuera de la voluntad de Dios, de los pensamientos de Dios, de lo que Dios quiere, de la misericordia de Dios incluso. ¿Qué tan malos somos? Mira, te voy a dar un ejemplo. Un vaso de agua puro es transparente, ¿cierto? Pero basta que le pongas una minúscula parte de barro para que ya quede sucio, ¿o no? Un poquito, no tiene que ser mucho. Ahora, si le pones mucho, obviamente queda muy sucio, pero se ensucia de la nada, podríamos decirlo así. Y con nosotros pasa exactamente eso. ¿Cuánto cuesta caer en un pecado, aunque sea chiquito, según nosotros valoramos a veces los pecados? Nada. Eh, ¿Qué ejemplo podríamos poner? Ahora todo Santiago está bajo cuarentena, ¿cierto? Ahora, uno para salir en la semana puede pedir 2 permisos con cierta limitación de horas y uno sale y resulta que nadie te controla en el camino. Me imagino que te ha pasado algo así. Por lo tanto, ¿para qué vamos a pedir permiso? Y podríamos salir, quizá yo voy un poco cerca o voy donde una familia que... Y si no pido permiso, ¿qué tanto? Si no me van a pillar. No es tan grave. ¿Te das cuenta cómo el vaso comienza a ensuciarse? Pero el problema es que con esa acción estamos enseñando a todos quienes nos ven que podemos pecar sin problema. Que el pecado está permitido es súper peligroso. Otro pecado muy común
entre cristianos, estoy hablando de iglesias, es la murmuración. ¿Te has fijado que tal hermano siempre hace tal cosa y empezamos? Y uno presta oído, tanto el que murmura como el que presta oído están cayendo en el mismo pecado. Hoy, ¿se han dado cuenta que hay un hermano que nunca aparece en el chat de la iglesia? ¿En qué estará? Vuelta a lo mismo. En vez de ser misericordioso, y si vemos que un hermano no lo vemos hace rato, bueno, llamarlo, oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Oremos juntos, lo que sea, ¿no? Lo que Dios quiere que hagamos en vez de lo que nuestro corazón engañoso tiende a llevarnos a hacer. Por lo tanto, nosotros no estamos tan lejos del pecado, ¿sí? Estamos a un pecado de distancia, así de simple. Ahora, Dios es tan misericordioso que Él va a usar su palabra, que nos va a confrontar con nuestras tendencias a pecar, o quizás un pecado en el cual estemos, va a usar la misma iglesia, hermanos que nos ayuden, al mismo pastor, o su Espíritu Santo para hacernos ver que no estamos donde el Señor quiere que estemos, donde el Señor ya nos ha puesto. Y tenemos entonces que escuchar la voz de Dios, la voz de su misericordia, y vemos entonces una mirada un poco distinta a la misericordia de Dios, quizás que no la tenemos siempre. Y sigue diciendo el Salmo, o sea, parte diciendo la iniquidad del impío, ¿sí? De aquel que no hace las cosas según el Señor, sino según el pecado del hombre. En el versículo 2 dice, se lisonjea, por tanto, porque no tiene temor de Dios, en sus propios ojos, o sea, se alaba a sí mismo, casi se aplaude a sí mismo porque está haciendo lo que está haciendo y nadie lo pilla, ¿no? De que su iniquidad no será hallada y aborrecida, ¿sí? Salió en cuarentena, no hay carabineros, no hay nada, me pasé. Básicamente está diciendo eso. No hay miedo de hacer el mal. Y cuando pasa eso, el siguiente paso es hacer algo peor. Partimos por un pecado que puede ser pequeño a nuestros ojos y no sabemos dónde vamos a terminar. Y la Biblia muchas veces nos advierte acerca de esto. Se lisonjea, se alaba a sí mismo. Mira cómo va conformándose el corazón del pecador. Primero, no tiene temor de Dios. Luego, cuando ve que no tiene consecuencias, dice, mira qué bien estoy haciendo las cosas, ¿sí? Se alaba a sí mismo. Y sigue diciendo en el versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo o sabio y de hacer el bien. Ya incluso no tiene sentimiento de culpa. Y vemos en estos tres versículos que se repite en cada versículo la palabra iniquidad. Y vamos a ver qué quiere decir con esto. En el versículo 1, cuando dice, la iniquidad del impío me dice el corazón, no hay temor de Dios, ¿sí? No hay temor de Dios delante de mis ojos, está hablando de una rebeldía, de ir en contra de Dios porque no le temo. Quizás soberbia, ¿no? De traspasar límites. Dios dijo hasta aquí, y si yo llego hasta más allá, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? ¿Puedo hacerlo? Mira, lo hago y no me pasó nada. ¿Quién es Dios? Casi, ¿no? Y eso comienza a dominar a la persona, ese sentimiento inicuo, ¿sí? De maldad. Y recordamos, por ejemplo, en Génesis 4, cuando Dios habla a Caín y le dice que el pecado está a la puerta, el pecado está acechando a la persona en Caín. Pero tú tienes que dominarlo, porque si no, él te va a dominar. Eso le está diciendo Dios a Caín. Y eso le dice en Caín a todos los pecadores, a todos los hombres. Y es sumamente peligroso. Y el pecado, entonces, si caemos en eso y vemos que la cosa anda bien, nos va a dominar. No nosotros al pecado. Se pone la cosa al revés y nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. En el versículo 2, perdón, y lo que va a pasar con esto entonces es que va a ir tapando la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y ya a lo que es malo le voy a llamar bueno.
Eh, en el versículo 2 dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Y en este caso está hablando de una maldad, derechamente eso, de que su maldad nadie se va a dar cuenta que lo hizo. Va a pasar, como decimos en Chile, piola. ¿Sí? Y está hablando de un delito, lisa y llanamente. Ahora, ¿qué va a pasar con él entonces? No le va a rendir cuentas a nadie. Simplemente va a hacer maldades. Si vemos, por ejemplo, en noticias que tomaron preso a un ladrón o que lleva, no sé, 57 órdenes de aprehensión. Y tú dices, ¿cómo tanta? ¿Por qué? Porque le da lo mismo. Porque ya no le rinde cuentas ni siquiera a la ley, menos a Dios. Y es más, a veces el hombre lo que va a hacer es cambiar la ley para poder seguir haciendo el delito. Tú dices, ¿cómo puede ser eso? Pongamos, por ejemplo, el aborto. ¿El aborto es un delito? Sí, está terminando con una vida que Dios da a uno que está por nacer. ¿Y qué hace el hombre? Lo mata. Es un pecado, es un delito grave, es tremendo. Y destruye muchas cosas más que la vida que están matando. ¿Y qué hace el hombre? Bueno, aprobemos por ley el aborto. Y aprueba entonces el delito que él quiere hacer para sacarse la culpa. Pero no la puede sacar delante de Dios. Eso jamás va a poder pasar. De hecho, va a ser juzgado finalmente por eso. Eh, y en el tercer versículo dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Y aquí estamos hablando de mentira, ¿no? Engaño, con astucia. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Ya dejó de... O sea, ahora está haciendo solamente lo malo, pero con alguna picardía entre medio, con una intención. Entonces está hablando de esta iniquidad como una forma de engaño, como aquella persona que cambia el sentido de las palabras. Dice una cosa, pero en el fondo está queriendo decir otra. ¿Para qué? Para engañar al que oye. La comunicación normal, que la idea es tratar de decir lo más claramente posible al otro lo que yo estoy diciendo para que lo entienda como yo lo estoy diciendo, ahora lo va a hacer al revés. ¿Para qué? Para que entienda algo que en realidad no es, porque quiero decirle otra cosa, que no se dé cuenta. Engaño. ¿Cómo podemos ver esas cosas? Eh, ¿Qué dice el mundo hoy día? Que todos somos iguales, no hay ninguno mejor que otro. ¿Sí? Y como eso es cierto, lo asume cierto el mundo, va a decir que incluso yo puedo elegir sentirme como hombre, sentirme como mujer, da lo mismo lo que yo sea, y también soy igual a cualquiera, y eso se llama ideología de género, y comienzan a introducir el homosexualismo como algo bueno. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Entonces no podemos decir que eso es malo. Y empiezan a legislar también sobre eso. ¿Te das cuenta? O comienzan a ir en contra del diseño de Dios en la familia. ¿Y cómo es eso? Bueno, es muy lindo, es muy bonito cuando en un matrimonio el hombre ayuda a la mujer en todas las cosas que tiene que hacer la mujer. Y ponen comerciales donde se muestra eso, y en las noticias van mostrando eso, en el cine van mostrando eso en todas partes, de tal forma que el engaño es que finalmente la mujer, porque esto es lo que buscan, que la mujer tenga una especie de empoderamiento en la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? Es que no es bueno que en una empresa hayan solo hombres, sino que también tienen que trabajar mujeres. Eh, y empiezan con estas cosas y buscan lo que es bonito, lo que es bueno según el mundo. Y el diseño de Dios no es ese. Y terminan destruyendo las familias, haciendo que finalmente haya una especie de guerra entre la mujer y el hombre, porque uno es mujer y porque el otro es hombre. ¿Qué es eso? Eso está haciendo el mundo, estos engaños. Dicen algo que parece que es, pero la verdad no es. Viene con veneno. Y tenemos que ir siempre pensando en lo que Dios dice y apelando a su misericordia para no dejarnos engañar por lo que el mundo nos quiere engañar, porque el resultado va a ser terrible. El mundo cada vez está peor. El mundo
se convence a sí mismo de que estamos haciendo cada vez cosas mejores y que estamos avanzando y nos estamos, no sé, promoviendo respecto de siglos pasados en que estábamos peor, ahora estamos cada vez mejor, y la verdad es exactamente al revés. Uno lee la Biblia y dice que mal que estamos y cada vez peor. Y lo que es más malo con el tiempo ya no nos causa asombro. ¿Recuerdas cómo partimos? Y nos empezamos a acostumbrar a lo malo, si es que nos alejamos de la Biblia. Cada vez que vamos a la palabra, a veces nos va a asombrar la palabra, cuando debiera ser al revés, nos debiera asombrar lo que está haciendo el mundo. Y el mundo que hace entonces va imponiendo esto como una moda o incluso como una ley, la rebeldía, ir en contra de Dios. Textos. En Génesis vemos la historia de Sodoma y Gomorra y dice ahí el texto que el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta porque el pecado se ha agravado en extremo. Es terrible ese versículo porque en el fondo está diciendo que la maldad había llegado a tal punto que había tal cantidad de abusos que había clamor entre los mismos pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado solo produce daño, solo produce sufrimiento. Y la idea no es llegar a ese punto, ¿no? Y Dios lo usa en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, el ejemplo de Sodoma y Gomorra, porque es hacia dónde va el mundo. Y va a terminar clamando porque no tiene solución en sus manos. La única solución está en la misericordia de Dios. Quien no tiene a Cristo, entonces, vemos, no tiene temor de Dios, por tanto, no reconoce nada malo. No va a confesar nada ante el Señor. Qué terrible situación. Es más, cree que Dios es bueno, o si quieres mejor, digamos, que Dios es como bonachón, ¿sí? Entonces, no, estás bien y dar palmaditas en la espalda y si tú necesitas algo te lo va a dar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Debería entonces siempre ayudarlo. ¿Por qué? Porque este hombre ya se ha juzgado a sí mismo y se ha absuelto. Yo no tengo culpas. Qué terrible condición. Nosotros sabemos que eso no es así, nosotros sabemos que necesitamos de la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra condición de pecadores. Y vemos entonces que Dios se presenta como un Dios de misericordia. En el versículo 4, hablando de este hombre pecador, dice que medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno y el mal no aborrece. Básicamente está diciendo que cuando se va a dormir, mira al punto que llega, que en vez de dormir empieza a pensar en qué maldad más va a hacer, porque su corazón lo tiene inclinado a eso. El mal no aborrece, le da exactamente lo mismo. Es más, lo puede considerar bueno. Y está en camino no bueno, o sea, hace las cosas que no son buenas, hace solo maldad. Y llegamos al versículo 5, que es el gran bálsamo del Salmo. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Gracias, Señor, que hay respuesta solo en Él. Y como dije, Dios se presenta como un Dios de misericordia y no va a haber excusa para el hombre. Pero sí misericordia. Pero ojo, no puede haber misericordia sola si no hay justicia. Dios no saca nada con perdonarnos los pecados si no nos hace santos, si no nos justifica. Si no, no podemos entrar al cielo. Solamente con los pecados perdonados no podemos entrar al cielo. Tenemos que ser justificados delante de Él. ¿Y a quién tenemos ahí? Jesucristo. Este salmo habla de Jesucristo, de que la obra de Él, en su misericordia, nos salva y nos libra de caer en este círculo vicioso del pecador. Y vemos un versículo, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 12, que va a decir, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Necesitamos santidad para ver a Dios. ¿Por qué? Porque si bien Dios es misericordioso,
Dios también es perfectamente santo y tiene una santidad que nosotros no alcanzamos a comprender porque nosotros tenemos pecado. Él no tiene. No sabemos lo que es eso. Nunca lo vamos a saber hasta cuando estemos en el cielo con Él, porque ahí vamos a estar libres de todo pecado. Anhelamos entonces estar con Él para conocer qué es realmente ser completamente santos. Ahora, Dios, que es santo, nos quiere santos. Por lo tanto, necesitamos santidad. Necesitamos perdón de pecados. ¿Dónde tenemos eso? El Hijo, viniendo a este mundo a morir en una cruz, derramando su sangre para perdón de nuestros pecados. Veíamos recién eso acerca de la sangre de Cristo, que nos justifica delante del Padre, porque Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, esa sangre que cubre nuestras faltas ante el Padre. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué tremendo acto de amor! Y qué poder hay en esa cruz para hacer todo eso de nosotros que somos pecadores. Lo que es imposible para el hombre, Cristo lo hizo en la cruz. Dice que necesitamos perdón, necesitamos ser santificados y necesitamos ser justificados. Y ahora tenemos entrada libre al Padre en los méritos de Jesucristo. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios. Nosotros sí. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Y ahí tenemos una mirada especial de la misericordia del Señor en la obra de la cruz, en la sangre de Cristo. Pablo va a hablar de esto también en la primera carta a Timoteo, y cuando dice que él antes era blasfemo, perseguidor de la iglesia, y empieza a enumerar su condición de pecador, y dice que es el peor de los pecadores. Y va a decir en el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia. Y ahí tenemos la palabra. Y misericordia tiene que ver con un amor especial del Señor, con un amor fiel. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia. Y dice que esto va a ser ejemplo para que otros también crean. Esa es la tremenda obra de misericordia que hace Dios. Entonces, siguiendo estos ejemplos de Pablo, vamos a determinar lo siguiente, que el que quiere evitar caer en la maldad, en las cosas del mundo, en confundirse con lo que es bueno y lo que es malo, va a clamar a Dios por su misericordia. Y es lo que vemos en los versículos 10 al 12 del Salmo. Dice, extiende tu misericordia a los que te conocen. ¿Está hablando de quién? De los salvos, de los creyentes, de los hijos de Dios, la iglesia, todos nosotros. Y hay un ruego, ¿no? Por favor, Dios, extiende tu misericordia a nosotros. Y tu justicia a los rectos de corazón. La misericordia y la justicia siempre van juntas, no pueden ir separadas. El mundo quiere solo la misericordia, ¿sí? Las cosas buenas que Dios da, así lo piensan. Pero la justicia, esa que te dice, pero tienes que arreglar tu situación de pecado, dice, no, eso yo no lo quiero, yo estoy bien. Pero nosotros conocemos nuestra condición. Y sabemos no solo eso, sino que también en esta condición, al punto en que podemos caer, si no apelamos a la misericordia de Dios, que fue todo lo que comenté antes. ¿Podemos llegar allá? Sí, podemos llegar allá. Y vemos tristemente muchas veces hermanos que se van de la iglesia, se apartan y están como está el mundo. Vemos incluso que a veces hay no creyentes en la iglesia, pero no me refiero a ellos. ¿Por qué? Porque la condición de pecado puede hacernos perder toda la misericordia de Dios, toda la bondad de Dios, toda la obra de Dios. Es un desastre de marca mayor. Por lo tanto, necesitamos apelar siempre a la misericordia de Dios. ¿Sí? ¿Podemos caer? Sí podemos caer. ¿Cómo vamos a evitar caer? Señor, danos de tu misericordia, extiende tu misericordia a nosotros. Y tu justicia, como dice el texto, a los rectos de corazón.
Y va a decir después algo más personal. No venga pie de soberbia contra mí. ¿De qué soberbia está hablando? De la mía. ¿Sí? Señor, que yo no caiga en soberbia. ¿Por qué? Porque tiendo a hacerlo. Y mano de impíos no me mueva. Y aquí está hablando del ataque de afuera. ¿Sí? Que la maldad de otros no me tiente. ¿Por qué? Porque tientan, pero muy bien. Saben hacerlo súper bien. Te voy a dar un ejemplo. Muchos jóvenes les gusta jugar. Hay juegos con PlayStation y una serie de cosas más, juegos por internet, etcétera. Y en sí jugar no está malo porque es una distracción. Pero a veces eso se transforma en un vicio. Bueno, en cuanto a vicios podría nombrar un montón más. Pero voy a nombrar solo este. Y en ese vicio empiezan a caer también en otras cosas y empiezan a juntarse con grupos de amigos que son del mundo que te van a llevar a las cosas del mundo. ¿Cómo sales de eso? La única forma, o sea, tú solo no vas a poder, la única forma es rogarle al Señor que te saque. ¿Y qué va a hacer Dios? Usar su misericordia. Y eso es lo que está diciendo el texto acá. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. ¿Cómo puedo hacer eso entonces? Te doy un versículo que puedes aplicarlo acá. ¿Puedes salir de esto? Sí, puedes. ¿Cómo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Él tienes que ir. Y ahí tienes una aplicación de que ese versículo está hablando justamente de la misericordia de Dios. Interesante, ¿no? Una mirada a la misericordia. ¿Por qué? Versículo 12. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Y tenemos otra vez esta palabra. ¿Dónde es allí? En la soberbia. Fueron derribados y no podrán levantarse. Y hay un juicio para todos aquellos que hacen lo que no conviene y van en contra de la misericordia y la justicia de Dios. Esos son los pecadores del mundo y nosotros también. De hecho, Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos mejores, no? En ninguna manera podemos pecar igual. No somos mejores. Cristo es mejor que todos y Él nos saca de esta condición. Porque todo lo podemos en Cristo, que Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da misericordia y de su gracia y nos perdona los pecados para hacernos ver un camino mejor. Y también, al mismo tiempo, el camino peor, de donde nos está sacando. Tú y yo somos confrontados por Dios para no desestimar nuestra condición ante la maldad. Tenemos que tener cuidado con eso. No decir, ahora soy salvo, estoy listo, estoy, no sé, protegido por el Señor. No, no. El pecado está llamando a la puerta siempre. Siempre vamos a ser tentados. Por lo tanto, tenemos que tener claro que nuestra condición es la tendencia a caer en eso. Así que tenemos que apelar a la ayuda del Señor todos los días. Rendir nuestra vida a Cristo cada día porque de Él viene la misericordia. Dicho de otra manera, debemos aprender a asombrarnos de lo que nosotros podemos hacer, pero al mismo tiempo asombrarnos de la misericordia del Señor cada día. El Espíritu Santo, el que nos convence de pecado y de justicia, dijo el Señor Jesucristo ya en el Evangelio de Juan. Debemos aprender a escuchar su voz. Tenemos que orar siempre para eso. A veces estamos en la reunión de oración, llega el día jueves, nos contamos la oración y digo, a ver, ¿qué voy a pedir como motivo de oración? Y yo en realidad no tengo algún motivo para pedir. O incluso puedo decir, bueno, ya he pedido tanto por esto que me da no sé qué pedir por eso, no. Error, hay que pedir también, siempre tenemos que pedir al Señor. Pero cuando uno piensa que no tiene nada más que pedir al Señor, ¿sabes de qué te estás olvidando, no? De tu propia vida. Señor, ayúdame a crecer en ti porque necesito eso para no volver a caer. Señor, ayúdame a vivir de tu misericordia porque de esa manera voy a tener una vida agradable a ti. De esa manera yo puedo ser de bendición para otros. Suma y sigue. Siempre tenemos que orar, siempre hay un motivo de oración y uno de los más importantes es nuestra propia vida espiritual, en la misericordia del Señor. Ahora, estas situaciones de pecado, también Dios las consecuencias del pecado las va a usar en nosotros para pulir nuestras vidas, justamente para hacernos crecer en las cosas que sí
convienen, haciéndonos ver, a veces de manera dolorosa quizás, las que no convienen. Y el salmista entonces pregunta, no David en este salmo, en otro salmo, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Es infinita. Es inalcanzable para uno, pero entregada por Dios para nosotros. Es tremendo. Luego dice, tus juicios, abismo grande. ¿Por qué dice abismo grande? Porque muchas veces vamos a estar en situaciones de aflicción o de prueba para que Dios nos haga ver algo que nosotros no podemos o no queremos ver y no vamos a entender por qué. Por eso dice abismo, porque no logramos verlo. Pero Dios sí sabe y esa debe ser nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Por lo tanto, la misericordia que Dios aplica en ti es para otorgarte justicia, sacarte de las cosas que no convienen. Luego dice, versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Si hay algún refugio que nosotros podemos tener en este mundo cargado de maldad, ¿dónde es? En la misericordia del Señor. Tenemos que aprender a ver la misericordia del Señor. Es quizás es como si algo necesito de lo que necesito yo alimentarme día a día porque tengo hambre, es de la misericordia del Señor. Versículo 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Me encanta este versículo porque esta palabra grosura está hablando de un animal que es sacrificado y en holocausto, ¿no? De ahí viene cuando habla los levitas de la grosura. Pero no solamente está hablando del alimento, sino que está hablando también del aroma, que es perfecto, y del sabor, que es delicioso. Mira lo que dice pensando en esto. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. ¿Quiénes? A todos los que vamos a ampararnos en la misericordia del Señor. Qué tremendo versículo, como lo expresa David de parte de Dios para nosotros. Uf, gracias Señor por eso. Y luego dice, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Si tienes sed, no te va a dar un vaso de agua, te va a inundar con tus, dice, las delicias del Señor. ¿Sabes cómo se dice la palabra delicia en hebreo? Edén. ¿Te suena? Edén, donde estaba lo perfecto. Y Edén significa delicia, algo lujoso, algo refinado, lo mejor. Wow, eso nos da el Señor en su misericordia. Porque, y esto lo tengo subrayado yo, porque contigo está, solo en el Señor. Porque contigo está el manantial de vida. Y después dice, en tu luz veremos la luz. Cristo es la luz del mundo. En Cristo vamos a ver todas esas cosas, toda la misericordia de Dios, todo el amor de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro, mi respuesta, mi refugio? De Cristo mismo. Él es mi luz. Y luego la petición, extiende, Señor, todas estas cosas para nosotros, tus siervos, que buscamos ¿qué? Tu misericordia. Solo queremos vivir de eso. No nos acostumbremos a las noticias del mundo, no nos acostumbremos a que lo malo es bueno. A lo mejor podemos ser engañados en algún momento. Puede ser. Pero Dios es superior a eso. La misericordia de Dios siempre es más grande que eso. Y esa misericordia está para ti hoy, para mí, para todo aquel que quiera refugiarse en el Señor. ¿Cómo vas a comenzar tu día? Señor, todo lo puedo en tu misericordia. Llévame siempre allá. Amén. Oramos. Dios, gracias por tu palabra tan hermosa, tan llena de riqueza, de este Edén, de estas delicias, de esta grosura, que nos dice a todas luces, no hay otro lugar mejor que Cristo. Que a pesar de que estamos en un mundo caído y de que este mundo va de mal en peor y que mañana quizás con qué nos vamos a asombrar que ni siquiera imaginamos,
Tú estás por sobre eso. Tu misericordia siempre va a ser superior. Y siempre podemos alcanzar tu misericordia porque nos has dado salvación en Cristo. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos en este tiempo a entender estas palabras y pesarlas en nuestro corazón para no despertar mañana y seguir como cualquier día, sin asombro, sino al contrario, despertar asombrados, porque tu misericordia está ahí para nosotros, siempre y eternamente. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén.